Pues buenas tardes a todos los presentes. Queremos desde el equipo de Cofiversity daros las gracias por asistir un miércoles a las 6 de la tarde con el calor que hace a una charla, la charla número 20 de nuestro Cofiversity. Y en esta ocasión tenemos el placer de presentaros al profesor José Hernández Quero, que aparte de ser profesor de medicina titular de la asignatura de infecciosas, de la parte de infecciosas, de director docente de la Facultad de Medicina, adjunto de infecciosas en el Hospital Clínico, ha sido jefe de sección, jefe de servicio y nada, nosotros es un honor para nosotros pues contar con él y que nos cuente cosas tan interesantes y que están actuales ahora como el VIH. Sin entenderme más, empezamos con él. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores de... Esto se llama Cofiversity. Cofiversity, pues a los organizadores de Cofiversity. Yo con esto me apaño muy mal y cuando tenga que coger el puntero va a ser un desastre, ¿no? Y bueno, a mí me propusieron, la verdad es que no recuerdo, ahora Marilú me preguntaba si yo era el que había dicho el tema o me lo habían propuesto. Esto es. Entonces, yo es que estaba un poco confuso porque por aquella época yo estaba haciendo una serie de reflexiones acerca de lo que ha cambiado la infección VIH en los últimos 30 años. Y pensé que incluso sería posible que me hubieran dicho ¿de qué quiere hablar? Y yo hubiera dicho pues del VIH, del pasado y del presente, o lo que ha evolucionado en los 30 años. En fin, tanto de... Yo os agradezco la invitación y bueno, pues aquí estoy. Trataré de contar esto de una forma que sea inteligible, incluso para los que no tengan ninguna formación biológica. Todos son de medicina, no hay casi nadie aquí, ¿verdad? Nada más que... Y los demás tienen formación biológica, son... Bueno, farmacéuticos, entonces nada, son mis gendarmes preferidos. Los farmacéuticos son como los gendarmes de los médicos en los hospitales. Bueno, pues entonces yo intentaré utilizar un lenguaje que puedan entenderlo y si algo no entienden me levantan la mano y me lo preguntan y yo trataré de explicárselo de forma que, como les digo, sea inteligible. Bueno, pues yo las reflexiones que me hacía... Un momento, ahora empezamos ya con el lío este. No, esto de encenderlo, sí, es el lío del teléfono, del micrófono. Yo cuando me veo con todas las manos ocupadas, recuerdo mi madre ya muy mayor, se pasaba prácticamente el día sentada en una mesa y tenía encima de la mesa el teléfono inalámbrico, el teléfono móvil, el mando de la televisión y no sé qué otra cosa más. Y cuando quería subir el toldo hablaba por teléfono y cuando quería hablar por teléfono le daba el toldo, es decir, se hacía un lío con todos los mandos. A mí me pasa un poco por el estilo también, algo por el estilo. Bueno, pues yo me hacía estas consideraciones. ¿En qué ha cambiado en estos 30 años la epidemia VIH? Pues mirad, nosotros hace 30 años cuando empezamos a dedicarnos a esto, la verdad es que del VIH no sabemos nada de la causa del VIH. Y hemos pasado de no saber nada a saber casi todo. Como veis, es un salto cualitativo y cuantitativo muy importante. Pero la otra cosa importante era que de no tener ningún tratamiento eficaz para la infección VIH, de una penuria absoluta y de tener únicamente la resignación a que se murieran todos los pacientes que teníamos con infección VIH de una manera insoslayable en el curso de pocos años, a tener en el momento actual más de 20 fármacos y de 20 fármacos muy eficaces que hacen que hayamos podido controlar la infección VIH. Como yo les mostraré ahora más adelante, la infección VIH no somos capaces de curarla, pero somos capaces de convertirla en un proceso crónico. Y eso es un paso de gigante. En medicina estamos muy acostumbrados a eso. Hay enfermedades muy conocidas que no curamos, pero sin embargo podemos controlar durante prácticamente toda la vida. Por ejemplo, la diabetes posiblemente sea el paradigma de enfermedad crónica que no podemos curar, pero que podemos mantener a los pacientes con excelente calidad de vida. Aprovechando lo de la diabetes, si a mí ahora me preguntasen ¿qué quiere ser? ¿Diabético o VIH? Lo mejor es no ser nada, obviamente, ¿no? ¿Diabético o tener una infección VIH? Yo, sin pensarlo, diría tener una infección VIH. El pronóstico, hoy por hoy, de un paciente con infección VIH que tiene acceso a los fármacos y tiene acceso al tratamiento es mejor que el pronóstico de una diabetes que tenga un curso acelerado, un curso malo, ¿vale? La otra cosa es que, fíjense, yo acabo de insinuarlo. Cuando empezamos a ver pacientes con infección VIH, lo fundamental era que nuestros pacientes todos hacían infecciones oportunistas. Yo les contaré ahora lo que son las infecciones oportunistas. Los pacientes se nos morían todos de infecciones que no podíamos tratar.
con el tratamiento de la infección VIH ya no tenemos infecciones oportunistas. Ahora, curiosamente, lo que vemos son comorbilidades. Por ejemplo, yo me explico. Cuando al principio de la infección VIH, nuestros pacientes, como yo les contaré ahora, lo característico de la infección VIH es que se deteriora de forma inexorable la inmunidad, es decir, los mecanismos defensivos del paciente. Y entonces, infecciones que los individuos normales no presentan o que tienen un curso benigno, los pacientes que tienen infección VIH presentan esa enfermedad con características muy graves, a menudo características mortales. Y eso determina que los pacientes en aquella época, pacientes que veíamos en aquella época, estaban permanentemente, los teníamos encamados con enfermedades infecciosas muy graves. No ya con el VIH, sino el VIH había propiciado que los pacientes, por ejemplo, tuviesen toxoplasmosis cerebral o tuviesen enfermedad de Kaposi o tuviesen cualquiera otra de las infecciones oportunistas, ¿verdad? Y nuestros pacientes se nos morían de infecciones oportunistas. Es decir, el final de nuestros pacientes era ese. Ahora nuestros pacientes no se mueren de eso, porque la inmunidad permanece preservada con el uso de los tratamientos antirretrovirales. Sin embargo, nuestros pacientes que tienen, como yo les diré al final de esta charla, los pacientes que tienen infección VIH tienen un proceso de envejecimiento algo más precoz. Y nuestros pacientes tienen enfermedad isquémica coronaria, tienen hipertensión arterial, tienen insuficiencia renal crónica, es decir, comorbilidades que tiene la población normal. Lo que pasa es que se presentan un poco antes en los pacientes con infección VIH. Hemos pasado de la infección oportunista a las comorbilidades. Y por último, fíjese, hemos pasado de que la infección VIH pudiera ser contemplada como una plaga, así se consideraba, una plaga que estigmatizaba a los pacientes, que como digo, se morían de una forma rápida y a veces además de una forma un tanto perversa, porque eran pacientes que perdían mucho peso, que tenían un aspecto que les confería que prácticamente el diagnóstico se le podía hacer de visu. Eso era algo que estigmatizaba mucho a los pacientes con infección VIH. Bueno, pues hemos pasado de esa época en la que la infección era una plaga, hemos pasado a esta otra en la que podemos considerarla una enfermedad crónica más, tal como yo les decía, como una diabetes u otro proceso crónico. Así que las cosas, como ven, han cambiado mucho cuantitativa y cualitativamente para bien. La infección VIH ha progresado de forma muy importante. Pero es que además, en estos 30 años, la medicina en general se ha beneficiado mucho de la infección VIH, entre comillas, se ha beneficiado mucho, porque gracias a la infección VIH se han puesto en marcha procedimientos diagnósticos y terapéuticos que era impensable en la perspectiva de esos años. El diagnóstico molecular de las infecciones virales, el diagnóstico por imagen, todo eso ha evolucionado muy rápidamente y posiblemente ayudado porque, tal como yo os he señalado aquí, es que Internet nació con el VIH. Hace unos días, ayer o antes de ayer, se celebró el 30 aniversario del nacimiento de Internet. E Internet ha colaborado muchísimo con el conocimiento en general de la ciencia, pero de una forma muy particular con el conocimiento de la infección VIH. Fíjense si esto es importante, y el VIH fue importante en lo que se refiere al conocimiento científico, que hubo alguien que en los años 90 aproximadamente hizo un seguimiento de lo que se publicaba relacionado con la medicina en el mundo. Y eso es muy fácil de mirar ahora, porque tenemos en PubMed, por ejemplo, que es una herramienta de búsqueda bibliográfica, se miraban cuántos artículos se han publicado de VIH y se habían publicado los mismos que del resto de las materias médicas. Es decir, que VIH generó una cantidad de conocimiento ingente del que se ha beneficiado también otras especialidades de la medicina, ¿de acuerdo? Así que todo no va a ser malo. La infección VIH ha mejorado mucho porque hemos adquirido muchos conocimientos. Nuestros pacientes, afortunadamente, viven ahora en muy buenas condiciones y la infección VIH ha permitido que se beneficien otras áreas de la medicina de forma importante. La otra cosa que yo me planteé cuando estaba preparando esto era, pues, hombre, rendir un pequeño homenaje a las personas y a los hechos, a los hitos fundamentales en el curso de la historia de la infección VIH. Y aquí he señalado, me preguntaba hace un momento, Marilú me preguntaba acerca de cómo se había descubierto el virus, quién lo había descubierto, etc. Y yo lo he recogido aquí. Mira, este individuo que aparece por aquí es Louis Montagné. Louis Montagné estuvo en la Facultad de Medicina de Granada hace aproximadamente 10 o 12 años, lo hicieron doctor honoris causa de la Facultad de la Universidad de Granada y es un hombre espectacular en todos los sentidos, no ya en el aspecto científico solamente, sino también en el aspecto humano. Tiene una ONG muy importante en África, gracias a la cual llegan fármacos antirretrovirales a muchos países de África y además llega medios diagnósticos a muchos países de África gracias a su actividad, como digo, su actividad a través de la ONG. Y este otro personaje es Robert Gallo. Robert Gallo es posiblemente
el que realmente descubrió el virus. Ese es el padre de la retrovirología, el padre de la criatura. Lo que pasa es que las cosas luego surgieron, pues por razones estrictamente económicas, surgieron una serie de problemas. Mirad, Montagnier estaba en el laboratorio de Robert Gallo investigando lo que eran los retrovirus. Los retrovirus no se conocían hasta ese momento. Y Robert Gallo fue el pionero, fue realmente el que descubrió los retrovirus. Y Montagnier estuvo con él un tiempo, es decir, que eran unos individuos que tenían una muy buena relación y estaban trabajando en retrovirus. Él en el Instituto Pasteur y él en el Instituto de La Joya, y estaban trabajando en la misma cosa. Cuando se descubrió el virus, el descubrimiento del VIH permitió, a partir de ese momento, hacer una prueba diagnóstica, que es la determinación de los anticuerpos, mediante una técnica relativamente sencilla. Y entonces esto se patentó naturalmente y generó una gran cantidad de divisas, una gran cantidad de royalty. Y entonces se le reconoció, inmediatamente el descubrimiento se le reconoció a Gallo. Sin embargo, fue Montagnier el que hizo en París el primer test para determinar la presencia de anticuerpos. A partir de ese momento tuvieron un contencioso, tuvieron una serie de pleitos que finalmente acabaron dándole la razón y los millones a Montagnier. Y digo afortunadamente porque gracias a eso Montagnier enriqueció de forma muy importante su ONG e invirtió prácticamente todo lo que ganaron en base a la venta de todos los derechos de royalty, etcétera, lo invirtieron en ese fenómeno. Y Barré-Sinoussi, en el año 1986 en Francia, es una patóloga que en un proceso que entonces se creía que era diferente a lo que hasta entonces se conocía como SIDA, que era un cuadro clínico que se llamaba linfadenopatía generalizada persistente, era un cuadro que se caracterizaba por la aparición de fiebre, deterioro del estado general muy importante y mucha adenopatía. Ella describió un virus, que ese virus posteriormente se vio que era el mismo virus que habían descrito estos dos personajes, pero además describió un segundo virus, que es el VIH2. El virus del SIDA está producido por un virus que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Inicialmente se describió un solo virus, que era el VIH1, y más tarde se vio que había otro virus exactamente igual o muy parecido, con muy pocas diferencias genómicas, que es el VIH2 que descubrió Barré-Sinoussi. A Barré-Sinoussi y a Montagnier le dieron el Premio Nobel de Medicina en el año 1996 por sus aportaciones y por su descubrimiento. ¿De acuerdo? Bien, así que como ven son tres personajes que fueron clave en la historia de la infección VIH. Y luego pues hay que reconocer también, por otro lado, que estos personajes, que son anónimo, pues son los auténticos protagonistas del SIDA. Este es uno de los primeros enfermos que se describieron, que lo describió Gautier en San Francisco, uno de los primeros pacientes con infección VIH. Fíjense que son enfermos que están muy estigmatizados, tienen muchas manchas en la piel. Esto era un sarcoma de Kaposi, un paciente muy delgado que en el curso de muy pocos meses se quedaba totalmente emaciado, perdían 30 o 40 kilos y morían, los pobres morían de una forma muy rápida. Y esto era la fase en la que el virus no tenía solución. Y este es por primera vez cuando el SIDA parece que tiene un atisbo de curación. Y efectivamente seguramente, hasta hace muy poco tiempo, habría que decir, es el único paciente del mundo que se ha curado del VIH. Es un paciente de Berlín y le llamamos el paciente de Berlín. El paciente de Berlín es un sujeto que tuvo una leucemia linfoblástica, era un paciente con infección VIH, se le hizo un trasplante de médula ósea con unas características especiales que si alguien tiene interés yo le explico más adelante, y el paciente se ha curado de la infección VIH después de hacer un trasplante de médula ósea como consecuencia de la leucemia linfoblástica. Esto se ha vuelto a repetir en este momento en un paciente en Londres, al que también le han hecho un trasplante de médula ósea y en similares condiciones el paciente se ha curado de la infección VIH. Son los dos extremos de un espectro muy largo de la infección. Época en la que no se curaba ningún paciente, en la que se morían todos los pacientes, y por fin, en el momento actual, en el que existe un cierto atisbo, en el que parece que se puede alumbrar la posibilidad de curación de los pacientes con infección VIH. Es que no se me oye. Bueno, pues ya está, más pegado. Bueno, esto lo voy a pasar por aquí. Bien, vamos a hacer una serie de consideraciones. Miren, los virus, para que produzcan infección, para que produzcan enfermedad, tienen que meterse dentro de una célula. Si no entran dentro de la célula, no son capaces de producir enfermedad.
en tanto que los virus no tienen ninguna maquinaria metabólica para reproducirse y para fabricar sus propias sustancias. Lo que hacen es meterse dentro de una célula. Es como un programa de ordenador que lo metemos en un ordenador, ¿verdad? El programa encima de la mesa no hace nada, eso ocurre con los virus, no sirven para nada, y sin embargo cuando lo metemos en un ordenador es capaz de ejecutar un programa incluso muy complejo. En este caso el ordenador sería la célula y el virus sería el programa. Si el virus no entra, si el programa no entra en el ordenador, no hace nada. Bueno, pues no todos los programas pueden meterse en todos los ordenadores. Existe una especificidad de cada virus por cada célula. Eso determina que unos virus produzcan determinadas enfermedades y otros produzcan otras. El virus de la hepatitis se mete dentro de las células hepáticas y produce inflamación del hígado y produce hepatitis. El virus de la gripe hace lo mismo, pero en el epitelio respiratorio, ¿verdad? Bueno, pues el virus, el VIH, también tiene células específicas en las que se mete. Y esas células específicas en las que se mete son estas células. Son las células, los linfocitos CD4 y todas las células del sistema mononuclear fagocítico. Bueno, pues para tener esa especificidad, las células en su superficie llevan una estructura que es como si fuese una llave, y en la célula existe otra estructura que es como si fuese una cerradura. Si la llave no es capaz de entrar en la cerradura, el virus no puede abrirla y no puede entrar. Esto es lo que ocurre con el VIH. La única cerradura que pueden abrir es la cerradura que se conoce con el nombre de CD4, que solamente llevan los linfocitos CD4 y los macrófagos, que son estas células. Los linfocitos CD4 son las células que organizan la inmunidad, que organizan las defensas. Y estas células del sistema mononuclear fagocítico, que también tienen receptores de tipo CD4, son los que le enseñan a estas otras células cuáles son los enemigos. De tal manera que el sistema funciona de la siguiente forma. Cuando entra un enemigo, por ejemplo, un virus u otra partícula que sea un patógeno, los macrófagos localizan a ese elemento, lo cazan y lo transportan hasta donde están los linfocitos CD4 y ahí se lo enseñan a los linfocitos CD4 para que pongan en marcha la inmunidad. Por lo tanto, son elementos imprescindibles en el mecanismo inmune. Estos porque son los que presentan al enemigo y estos porque son los que modulan la inmunidad. Yo en clase esto se lo explico a los alumnos, se lo explico siempre como un ejército para que lo entiendan bien, pero lo que pasa es que esto no me daría tiempo a explicárselo de una forma completa. Bien, en el momento actual sabemos que antes no se sabía muy bien cómo se producía la enfermedad. Sabíamos que se transmitía a través de la sangre y se transmitía a través de las relaciones sexuales. Eso sigue siendo un hecho cierto. El VIH se transmite a través de los hemoderivados y se transmite a través de las relaciones sexuales. Pero no se comprendía muy bien cuál era el mecanismo patogénico por el que cómo sucedía esto. Actualmente sabemos una cosa muy importante. La infección VIH la produce a menudo un solo virus. Es decir, un solo virus que entra en contacto con la mucosa genital o con la mucosa rectal, es capaz de franquear la mucosa y es capturado por una célula dendrítica. La célula dendrítica es una célula del tipo de las que yo le he puesto antes, de las células del sistema mononuclear fagocítico, los que tienen CD4. Por lo tanto, el virus puede meterse aquí dentro, puede meterse en esta célula. Queda atrapado en esta célula y una vez que está en la mucosa de la vagina o en la mucosa del aparato genital o del recto, está atrapado el virus es transportado por los vasos linfáticos, es transportado hasta el ganglio linfático. Eso ocurre siempre, en todas las infecciones ocurre lo mismo. El macrófago se merienda al patógeno, una vez que se lo merienda, lo procesa y se mete por el vaso linfático hasta llegar al ganglio. ¿Y en el ganglio qué hace? En el ganglio están los linfocitos CD4. En el ganglio es como si fueran los cuarteles de un ejército, donde están los linfocitos CD4 que son los que organizan la inmunidad. Bueno, pues aquí, esto que es una célula macrofágica, se lo va a presentar al ganglio linfático. Y una vez que está en el ganglio linfático, el virus va a penetrar dentro del linfocito CD4, se reproduce en cantidades enormes, en cantidades exponenciales. Fíjense, un solo virus había penetrado en la mucosa y al cabo de muy pocos días en el ganglio linfático tenemos millones y millones de virus, porque el virus tiene un metabolismo muy rápido, un metabolismo muy activo y se reproduce de forma muy rápida. Y una vez que los ganglios linfáticos están llenos de virus, los virus salen a la sangre. Por primera vez los virus están en la sangre. Un paciente se ha infectado por vía sexual, en el curso de una relación sexual, ha ocurrido todo esto en muy pocos días y los virus se han generado a millones y pasan finalmente a la sangre, ¿de acuerdo? Y una vez que están en la sangre, es fácil entender que van a ser diseminados por todo el organismo y van a llegar a todos los órganos de la economía, van a llegar al hígado, al bazo y especialmente importante es el intestino, porque en el intestino es
la parte del organismo, la zona del organismo donde existen más ganglios linfáticos, Y el virus tiene una gran apetencia por llegar a los ganglios linfáticos porque aquí se encuentra una gran cantidad de linfocitos CD4, que son las células en donde el virus se reproduce con facilidad, ¿vale? Bien, nosotros sabíamos durante mucho tiempo que el sistema inmune no se opone de una forma enérgica a la infección por el VIH. Es decir, que a diferencia de lo que ocurre con otras infecciones en las que cuando se pone en marcha la inmunidad en general controla la infección por el virus, en el caso del VIH esto no ocurre la mayoría de las veces. Es decir, el sistema inmune, aunque se ponga en marcha de esta forma que yo le acabo de contar, no es capaz de controlar la enfermedad. Y entonces ocurre lo siguiente. Mire, aquí se representa básicamente una serie de eventos que están ocurriendo durante la infección aguda. Cuando el paciente se infecta, esto serían 10 días, 20 días, 30 días, cuando el paciente se infecta, en este momento, durante todo este proceso, durante todo este episodio, está ocurriendo esto que yo le he contado. Se está transportando el virus hasta el ganglio linfático, se está reproduciendo, pero no somos capaces de demostrar, con ninguna técnica diagnóstica, no somos capaces de demostrar la existencia del virus. Tendríamos que ir directamente a un ganglio de la pelvis, tener la suerte de dar con el ganglio donde está el virus y poderlo determinar. En este momento no se puede determinar en absoluto la presencia del virus. Hasta hace relativamente poco tiempo, ahora tenemos otra serie de cosas, pero hasta hace muy poco tiempo, el diagnóstico de la infección VIH se basaba únicamente en demostrar que el paciente tenía anticuerpos frente al virus del SIDA. Los anticuerpos, eso fue la técnica que le valió que a Robert Gallo inicialmente y después a Montagnier le pagaran tanto dinero en forma de royalty. Describieron una técnica capaz de determinar la presencia de anticuerpos. Entonces yo podía establecer el diagnóstico de infección por el VIH cuando demostraba la presencia de anticuerpos. Pero fíjense, los anticuerpos tardan, como en todas las enfermedades, tardan del orden de al menos 20 o 25 días en producirse. Cuando yo tengo un sarampión, a mí me hacen una determinación de anticuerpos. Al día siguiente, a los 3 días, a los 5 días, es negativo. Los anticuerpos del sarampión todavía no tengo. No porque no tenga sarampión, sino porque no ha dado tiempo a que se produzcan. Tienen que pasar 3 semanas aproximadamente para que se produzcan. Eso ocurre exactamente con los pacientes que tienen infección por el VIH. Los anticuerpos aparecen al cabo de las 3 semanas. De tal manera que hay un periodo, este periodo en el que no somos capaces de hacer el diagnóstico por los procedimientos habituales, este periodo no somos capaces de hacer el diagnóstico, lo que se conoce como periodo ventana, y no sabemos si el paciente está infectado o no está infectado. Sin embargo, durante este tiempo, aunque no aparezcan anticuerpos, sí que puede existir una gran cantidad de virus en la sangre, ¿de acuerdo? Una gran cantidad de virus en la sangre. Bueno, pues nosotros sabemos que después de la infección, tal como yo le he contado, se pone en marcha la respuesta inmune porque sabemos que a los 21 días yo puedo determinar la presencia de anticuerpos. Y sin embargo, ocurre esto. Mire, al cabo de los 5 o 6 meses, yo me encuentro con que un paciente se ha infectado aquí y aquí tiene una gran cantidad de virus. Tiene una gran cantidad de virus. Coincidiendo con esto, que ocurre al cabo de las 3 semanas o las 2 o 3 semanas, el paciente suele tener unos síntomas muy característicos que no se presentan en la mayoría de los enfermos. Bueno, pues a partir de este momento, el paciente va a descender su carga viral, va a descender la cantidad de virus que tiene en la sangre y puede descender hasta aquí, o puede descender hasta aquí, o puede descender solamente hasta aquí. Y esto va a ser decisivo. ¿Y saben ustedes de qué depende el que descienda esto o que descienda más? Pues depende de la respuesta inmune. Inicialmente pensábamos que la respuesta inmune servía para muy poco, pero actualmente sabemos que la respuesta inmune es decisiva, porque en función de que la respuesta inmune sea más o menos eficaz, este nivel de carga viral, que se conoce como set point, va a ser más o menos bajo, más o menos alto. Y ahora quizá esto tenga menos importancia porque tenemos fármacos antirretrovirales potentes, pero hace algunos años, cuando no teníamos nada, estos pacientes que quedaban con este set point viral muy alto, estos pacientes se morían en 5 años y decíamos, son rápidos progresores, progresan rápidamente hacia estadios finales de la enfermedad, mientras que estos que tienen muy poca carga viral, estos evolucionaban muy lentamente y muchos de ellos no progresaban hacia la enfermedad. Es más, había algunos enfermos que tenían tan poca carga viral que era incapaz de detectarse. Y a estos pacientes les llamamos no progresores. No sabemos exactamente en qué radica el que un paciente con infección VIH sea no progresor o por el contrario que sea un progresor normal o que sea un rápido progresor. Es una respuesta inmune modulada de una forma especial que determina que el paciente no progrese.
Eso es lo que se cree que ocurre en los pacientes que se han trasplantado. Además de otra serie de factores, parece ser que en el curso del trasplante alogénico, el trasplante de médula ósea, se liberan una serie de sustancias, una serie de citoquinas que determinan que el paciente sea un no progresor y el paciente sin tratamiento antirretroviral se comporta como si tuviese tratamiento. Sus linfocitos, sus defensas no disminuyen y su carga viral está permanentemente indetectable, ¿vale? De cualquier forma, lo nuclear de la infección VIH es que el virus, que se reproduce a una velocidad vertiginosa, se mete dentro del linfocito CD4 y destruye el linfocito CD4. Es cierto que los linfocitos CD4 se destruyen por efecto citopático del virus y además existen otra serie de mecanismos implicados más importantes incluso que el efecto citopático. Cuando digo efecto citopático me refiero a que el virus, una vez que se mete dentro de la célula, una vez que se replica dentro de la célula, al salir rompe la célula. Y cuando rompe la célula, un linfocito CD4 menos que tenemos, ¿verdad? Bueno, pues la replicación del virus es tan elevada, el efecto citopático es tan importante, que eso, junto con otros mecanismos muy complejos, hacen que los linfocitos CD4 vayan destruyéndose, que cada vez el sujeto tenga menos linfocitos CD4. Y eso justamente es lo nuclear de la infección VIH. Lo importante de la infección VIH no es tener el virus, sino que los linfocitos CD4, que son las células que se encargan de las defensas, desaparecen, van disminuyendo progresivamente en el tiempo y los pacientes van teniendo infecciones que conocemos con el nombre de infecciones oportunistas, porque son infecciones que aprovechan esa oportunidad de que están disminuidas las defensas para presentarse, ¿de acuerdo? Así que los pacientes tienen un deterioro de la inmunidad y se presentan infecciones oportunistas. Y eso ocurre rápido. ¿Ocurre muy rápido en el tiempo o lentamente en el tiempo? Pues depende de cómo haya quedado el set point al que yo hacía referencia antes. Si el paciente tiene un set point, una carga viral, porque su respuesta inmune frente al VIH ha sido mala, los pacientes en 4 o 5 años se quedan sin linfocitos CD4 y mueren. Por el contrario, si la respuesta del set point ha sido aceptablemente, estos pacientes tienen una enfermedad crónica que en 10 o 12 años desarrollan un SIDA que los lleva a la muerte, ¿de acuerdo? Así que la velocidad, el SIDA se puede decir que la infección VIH es una infección crónica que dependiendo de la respuesta inmunológica cursa más o menos deprisa hasta SIDA. El concepto de SIDA es un concepto que nada tiene que ver, sí tiene que ver con la infección VIH, pero un paciente puede tener una infección VIH y no tener SIDA. Es lo que ocurre ahora. Nosotros tenemos muchos pacientes con infección VIH, pero como tienen un tratamiento muy eficaz, no hacen infecciones oportunistas porque mantenemos sus defensas, las mantenemos normales. Esos pacientes no hacen nunca SIDA. SIDA es un concepto que se ha restringido al paciente que tiene infección VIH y además presenta una infección oportunista. Una infección oportunista que no se presenta nada más que en los pacientes que no tienen defensa, los pacientes que tienen pocos linfocitos CD4, ¿vale? Bueno, pues una de las cosas que mejor conocemos desde hace mucho tiempo es cuál es el ciclo del virus, cómo se comporta el virus. Y gracias al conocimiento del ciclo viral se han podido fabricar a medida una serie de fármacos que son enormemente eficaces. Es cierto que desde hace más de 20 años tenemos los primeros fármacos antirretrovirales, pero hay que decir que los primeros fármacos antirretrovirales eran poco eficaces y además tenían mucha toxicidad. En este tiempo hemos ido ganando en eficacia y hemos ido disminuyendo en toxicidad. Que eso es lo deseable en cualquier tratamiento. Actualmente tenemos fármacos potentes, muy eficaces y poco tóxicos. Y se han podido fabricar estos fármacos porque conocemos muy bien cuál es el ciclo del virus en las células. Miren, aquí está representado en este esquema lo que ocurre aproximadamente. Este es el virus. El virus, estos son las llaves del virus, esas llaves que yo les digo que tiene que meter en una cerradura, ¿verdad?, de la célula para poder entrar. Esta es la envoltura del virus y estas son las estructuras que se comportan como llaves, que son una glicoproteína. Para que el virus pueda entrar en la célula, tiene que adaptarse esta glicoproteína a la cerradura que hay en la célula. Y la cerradura que hay en la célula es, de una parte, la molécula CD4, que, como les he dicho antes, es la molécula que caracteriza a los linfocitos que se encargan de las defensas y es la molécula que caracteriza a las células esas que presentan a los enemigos, a los linfocitos CD4. Así que primero reconoce el virus, reconoce mediante esta llave, reconoce esta cerradura. Pero hace algún tiempo se dieron cuenta de que este virus utiliza, como en muchas casas,
muchos individuos tienen dos cerraduras, ¿verdad? Para poder entrar tenemos una cerradura principal y después otra, y tenemos que meter las dos cerraduras, las dos llaves en las dos cerraduras para poder abrir la puerta. Pues desde hace bastante tiempo nos dimos cuenta que el VIH hacía exactamente lo mismo. Tenía dos llaves en su superficie y en la célula había dos cerraduras. Y el por qué se dieron cuenta fue una cosa muy curiosa. Observaron que un grupo de prostitutas de Uganda, que estaban muy expuestas a la transmisión del VIH por vía sexual, no se infectaban nunca del VIH, mientras que por el contrario, otro grupo de prostitutas con el mismo nivel de exposición sí que se infectaban. Entonces se investigó qué diferencia había entre las que se infectaban y las que no se infectaban. Bueno, pues las que no se infectaban es que no tenían este segundo receptor que hay aquí. Este segundo receptor, esta segunda cerradura en la que se mete la llave, se llama un receptor de chemoquina. Y las chemoquinas son unas sustancias que participan de forma muy importante en la inmunidad, pero que no son absolutamente imprescindibles. Un individuo puede vivir bien, sin tener ningún síntoma y sin tener nada, aunque no tenga este receptor de chemoquina, o mejor dicho, aunque no exprese el receptor de chemoquina. De tal manera que en la población, por ejemplo, en la población en España, aproximadamente el 5% no tienen receptores de chemoquina. Ese 5%, en principio, se puede decir, entre comillas, que es prácticamente inmune a la infección del VIH por vía sexual, ¿de acuerdo? Porque el virus no puede meter la segunda llave en esa cerradura, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto se describió allá por los años 98, 99, no, quizás no más tarde, 2003 o 2004, y esto propició que se pudiera hacer un fármaco que lo que hace es tapar esta cerradura, de tal manera que el virus no es capaz de interaccionar con ella y no es capaz de entrar. Estos fármacos se le llaman antagonistas del CCR5 o inhibidores de la fusión, porque evita que el virus pueda fusionarse con las células. Una vez que, si todo se produce con normalidad, interacciona la glicoproteína del virus con el CD4 y con el receptor de la chemoquina, se fusiona el virus con la célula tal como aparece por aquí y se vierte en el interior del citoplasma una bolsita proteica que contiene el ácido nucleico del virus. Miren, esto es algo de vital importancia. Este es un virus RNA. Los virus pueden ser de dos tipos, DNA o RNA, dependiendo de su ácido nucleico. Vale, vamos a empezar otra vez. Los virus pueden ser DNA o RNA dependiendo del ácido nucleico que tengan. Los virus RNA, por ejemplo, el virus de la gripe es un virus RNA, el virus de la hepatitis es un virus DNA. ¿Esto es una cuestión meramente académica o tiene alguna trascendencia? Pues verán ustedes si tiene trascendencia. Porque este virus, que es un virus RNA, cuando se replica, la replicación del virus consiste en que se sacan copias exactamente iguales de los ácidos nucleicos, ¿verdad? La replicación implica hacer una copia de los ácidos nucleicos, del genoma, en este caso del genoma del virus. Y para hacer la copia del genoma del virus se utiliza una enzima que genéricamente se llaman polimerasas. Las polimerasas son una enzima, imagínense una cremallera, que cuando la vamos subiendo, o cuando la vamos bajando, produce dos cadenas. Una cremallera que está cerrada, la bajamos y entonces produce dos cadenas. Es como si hubiéramos duplicado una de las cadenas al desplazarse la polimerasa. Bueno, pues las polimerasas las tenemos en todas las células del organismo, y mis células del organismo que se están replicando, las células de la sangre, del tubo digestivo, todas nuestras células están replicándose y eso lo hacemos en función de una polimerasa. Para que se produzca la replicación, los ácidos nucleicos tienen que emparejarse los ácidos nucleicos con otros complementarios. Los nucleótidos, los ácidos nucleicos, están constituidos por nucleótidos, ¿verdad? Y cada nucleótido tiene el complementario. Bueno, pues cuando se va a unir el complementario, es posible que yo me equivoque aquí. Y cuando aquí hay adenina, el complementario tiene que ser timina. Aquí hay guanina, aquí tiene que ser citosina, ¿verdad? Los complementarios siempre, los ácidos nucleicos se aparean en esa misma distribución. Bueno, pues es posible que me equivoque. Y aquí adenina, en vez de timina, aparece guanina. A eso se le llama una mutación. Es posible que en el proceso de replicación haya mutaciones, porque en ese proceso la polimerasa se equivoca y entonces aparece una mutación. Eso puede aparecer en nuestras células. Y una mutación equivale a que pueda tener un cáncer o que pueda tener un problema muy serio. Y entonces la polimerasa está tan bien hecha que lo que hace es que revisa lo que acaba de hacer. Y cuando se encuentra que existe un error, porque no se ha casado adecuadamente, destruye el ácido nucleico y lo vuelve a fabricar de nuevo. Cuando una polimerasa tiene esta capacidad, se dice que es una polimerasa con actividad correctora
Y la actividad correctora garantiza que no aparezcan muchas mutaciones, que toda la descendencia sea igual. Es decir, que estos son los progenitores y toda la descendencia igual. Porque si hubiese una mutación, la polimerasa lo hubiera detectado y lo hubiera vuelto a fabricar de nuevo. ¿Entendido? En general, todos los virus DNA y todas las células que son DNA, obviamente, tienen actividad correctora. Sin embargo, los virus RNA no tienen actividad correctora. Es decir, que cuando se equivocan no se dan cuenta. Y entonces, ¿entienden ustedes lo que va a ocurrir? Se van a ir acumulando mutaciones en cada ciclo viral. Cada vez que el virus se reproduce, se acumula una mutación. Si se reproduce muchas veces, más mutaciones se acumulan. De tal manera que estos virus se dice que se replican siguiendo un modelo de cuasiespecies, porque si yo tengo aquí los progenitores, estos son los progenitores, genéticamente están situados aquí, la progeria, la siguiente generación, ya no es exactamente igual, se parece un poco, pero fíjense que hay distancia. Y la siguiente, diferente. Pero cuando hay miles de replicaciones virales, estos que hay aquí ya son muy diferentes a estos que había aquí. No llegan a ser especies diferentes, pero son cuasiespecies, que es un concepto que se acuñó a finales del año 2005 para significar que un virus tiene este sistema, este modelo de replicación. ¿Y esto qué inconveniente tiene? Pues miren ustedes, tiene un inconveniente muy importante, porque si el sistema inmune se fundamenta en que yo reconozco mi enemigo, mi ejército, el ejército enemigo es un ejército que lleva un uniforme azul con la gorra blanca y con una raya en la cara. Pero es que mi sistema inmune lo he puesto en marcha para reconocer al enemigo así. Pero es que la siguiente generación ya no lleva la gorra blanca, la lleva de otro color porque ha tenido una mutación. Y la siguiente, el uniforme ya no es rojo, es de color lila. Y la siguiente mutación va cambiando. Entonces, el hecho de que haya esa gran cantidad de mutaciones en el curso de la replicación es lo que determina que el sistema inmune sea incapaz de luchar de forma efectiva contra la infección VIH. Y además, es lo que determina que frente al VIH no seamos capaces de fabricar vacunas eficaces, aunque eso está en este momento ahora mismo sujeto posiblemente a grandes cambios. Así que una característica importante del VIH es que se replica según un modelo de cuasiespecie que está mutando permanentemente y que hace que no sea reconocible de forma adecuada por el sistema inmune. Pero es que además el VIH tiene otra característica peculiar. El VIH es un virus RNA y tiene una transcriptasa o tiene una polimerasa particular. Normalmente nosotros sabíamos que un ácido nucleico, el DNA, puede replicarse en otra hebra de DNA, como ocurre en la célula, o puede replicarse en una hebra de RNA. Y el RNA puede transcribirse a una proteína. Es decir, el flujo de lectura de los ácidos nucleicos siempre ha sido así. DNA a DNA o DNA a RNA y RNA a proteína. Ese es el flujo de lectura. Pero nos dimos cuenta que hay algunos virus que son RNA y ese RNA es capaz de transcribirse a DNA. Eso era algo insólito. Se transcribe al revés. El RNA del VIH se convierte en DNA. Y, es decir, la lectura de los ácidos nucleicos se hace al revés. Y por eso a estos virus se les llamó retrovirus, porque se leen al revés. Y eso lo descubrió Gallo. Son los únicos seres vivos, entre comillas, si los virus se pueden considerar seres vivos, que leen los ácidos nucleicos al revés. ¿Y por qué lo hacen? Porque convierten su RNA, lo convierten en DNA. Y DNA es el material genético de los genes de las células de nuestro organismo. Bueno, pues este virus que se ha convertido, este RNA que se ha convertido en DNA, es capaz de integrarse en el cromosoma de la célula a la que ha infectado, que es un linfocito CD4, y fíjense, se integra aquí, como si fuera un gen más. Este individuo tiene en su cromosoma todos los genes potenciales del individuo. El gen que produce que el cabello sea rubio, que fabrique insulina o que tenga unas características determinadas. Bueno, pues ahora se le ha insertado un nuevo gen. Y este nuevo gen, ¿saben ustedes lo que es capaz de hacer? Fabricar virus. Es decir, que este virus es capaz de meterse dentro del genoma de la célula, quedarse ahí en reposo o activarse, y cuando se activa este gen, esta célula, en vez de fabricar una sustancia, la sustancia determinada que le interesa, pues fabrica nuevos virus. Cuando un virus está integrado en la célula, se dice que está en fase latente. Y esta célula que está en fase latente, cuando se activa, empieza a fabricar nuevos virus. Bueno, pues sabemos que podemos fabricar fármacos que sean capaces de actuar a nivel de todos estos pasos del ciclo viral.
la transcriptasa inversa, que es la polimerasa a la que yo hacía referencia. Tenemos unos fármacos que es capaz de inhibirla y son fármacos muy eficaces. Pero también tenemos otros fármacos que son capaces de inhibir la integración, evitar que el DNA proviral, el DNA que se ha formado a partir del RNA viral, y capaz de evitar que se integre. Y una vez que se ha producido la integración del virus, si el virus empieza a transcribirse, cuando el RNA mensajero empieza a fabricar proteínas, cuando se fabrican las proteínas en general, cuando se fabrican las proteínas, nosotros fabricamos poliproteínas. El paradigma de esto que se puede entender fácilmente es el de la insulina, es una proteína muy importante que se utiliza para el metabolismo de la glucosa, ¿verdad? Cuando se fabrica la proteína, la insulina, se fabrica insulina y se le pega al lado otra serie de aminoácidos que es la proinsulina. Aparece la insulina y la proinsulina. Es decir, la proteína es como un chorizo muy largo. Y para que se fabrique la insulina, definitivamente para que aparezca insulina, tiene que haber una enzima que es como un cuchillo que la corta por un sitio y entonces la corta por el sitio justo para que aparezca insulina, que la vamos a utilizar para el metabolismo de la glucosa, y proinsulina, que no la vamos a utilizar. Bueno, pues todas las enzimas y todas las proteínas imprescindibles para el VIH se fabrican como una sola poliproteína muy larga, una proteína muy larga. Y luego hay un cuchillo, que es una enzima del propio virus, que se conoce con el nombre de proteasa, y la proteasa los corta por su sitio, ¿verdad? Bueno, pues existe un fármaco enormemente potente y eficaz, que son los inhibidores de la proteasa. Y los inhibidores de la proteasa es algo así como ponerle una funda al cuchillo con el que cortamos el chorizo y ya no se puede cortar. Y entonces el virus ha fabricado la poliproteína, pero no ha fabricado la poliproteína que yo necesito. La poliproteína la ha fabricado, pero no las sucesivas enzimas de las que se derivan de esa poliproteína, ¿de acuerdo? Así que este es el ciclo viral y estos son los diferentes fármacos que en el momento actual tenemos. Existen otra serie de fármacos que están en fase muy avanzada y que saldrán dentro de muy poco, pero con estos fármacos que cada vez son más potentes, los actuales análogos de los nucleósidos son mucho más potentes que los anteriores. Los inhibidores de la proteasa también, los de la integrasa también, cada vez más potentes y además cada vez con menos efectos adversos, y eso ha propiciado que el pronóstico de la infección haya cambiado de forma drástica. Un hito muy importante en la historia, cuando tú quieras yo corto, un hito muy importante en la historia de la infección VIH es lo que ocurrió en el año 1996. Miren, hasta el año 1996 teníamos muy pocos fármacos, y los fármacos que teníamos eran de una potencia regular. Y nosotros habíamos estado acostumbrados a que un paciente tenía una infección VIH y le dábamos uno de los fármacos de que disponíamos. Eran fármacos que no eran capaces de suprimir totalmente la replicación viral. Es decir, disminuían la replicación viral, pero no eran tan potentes como para suprimirla completamente. Pero además, yo le acabo de decir a ustedes que cuando un virus está replicándose, el VIH se replica, es capaz de tener mutaciones, ¿verdad? La mutación es un hecho que está intrínsecamente relacionado con la capacidad, con la replicativa. Si un virus no replica, no muta. Si una célula no se replica, no es capaz de mutar. Mientras que el virus sea capaz de replicarse, tiene la posibilidad de mutar, de tener mutaciones. Bueno, pues las mutaciones, una característica muy importante de las mutaciones es que son absolutamente aleatorias. Es decir, yo no sé en qué sitio va a aparecer la mutación cuando el virus se replica. Si yo tengo un genoma que tiene 900 pares de base, puede aparecer en la posición 103, en la posición 182, y la mutación se traduce en que se cambia el aminoácido, se cambia un aminoácido. En vez de alanina, pues aparece valina, porque en vez de haber en la base haber timina, hay guanina, ¿vale? Entonces, eso ocurre de forma completamente aleatoria. Y ocurre, el virus del VIH se multiplica millones y millones de veces. Millones y millones de veces todos los días. Una replicación solamente superada por el virus de la hepatitis B. Una replicación masiva. Se replica mucho. Entonces, si yo a un paciente le estoy dando un fármaco determinado que no inhibe su replicación, permito que el virus vaya replicándose, aunque sea a bajo nivel, al cabo de unos pocos días es posible que de forma aleatoria aparezca una mutación que confiere resistencia al fármaco que le estoy dando. ¿Se dan cuenta? Es decir, yo tenía por aquí un virus, le estoy dando un fármaco que es activo y bajo la cantidad del virus que hay en sangre, pero de pronto aparece una mutación que hace que este virus sea resistente al fármaco que le estoy dando. Y de nuevo sube la población viral a expensas de una población que es resistente al fármaco que le estoy dando. Y eso es lo que nos ocurría cuando utilizábamos un solo fármaco. Le dábamos AZT o le dábamos otro fármaco,
el paciente mejoraba inicialmente porque bajaba la carga viral y más se morían menos linfocitos CD4, las defensas mejoraban, pero al cabo de muy poco tiempo, de nuevo la carga viral subía, las defensas bajaban y el paciente volvía a empeorar. Esa era la regla permanente de todos los fármacos que teníamos. Y no aprendimos, hasta que llegó un sujeto y se le ocurrió, esto se comunicó en el Congreso de Vancouver del año 1996, yo estuve allí y aquello yo creo que ha sido la única conferencia mundial del SIDA en donde se ha comunicado un hecho especialmente relevante. Cuando nos estábamos montando en el avión, nos estaban dando la revista JAMA donde estaba publicándose esto y nadie se lo creía lo que estábamos viendo allí. ¿Y estos individuos qué hicieron? Pues pensaron una cosa muy elemental. Primero, aparece un nuevo fármaco que es un inhibidor de las proteasas. Un nuevo fármaco, un inhibidor de las proteasas, que es un fármaco muy potente. Y deciden que a los pacientes, en vez de darle un solo fármaco, que hay que darle 3 fármacos al mismo tiempo. De esa forma aumentamos la potencia, sumamos la potencia intrínseca de uno, otro y otro, y además aumentamos lo que es la barrera genética. Es decir, si aparece aleatoriamente una mutación que hace que el virus se replique en presencia de este fármaco, se encuentra este otro que está encima y lo impide. Y si aparece que casualmente tiene mutaciones que permiten replicarse en presencia de los 2 fármacos, está el tercero. Eso es lo que se conoce como terapia HART, terapia de alta eficacia. ¿Y qué consecuencias tuvo la terapia de alta eficacia? Pues miren, hasta el año 96 la causa más importante de muerte era el SIDA. El SIDA era la causa más importante de muerte que está representada aquí. Cuando empezamos a aplicar la terapia HART, empiezan los pacientes, disminuye claramente la mortalidad, de tal manera que la mortalidad se hace inferior a algunas otras enfermedades y aumenta de forma muy importante la supervivencia. Esto lo publicó Palella en un New England y es la gráfica de Palella. Y no hay persona que dé una charla en relación con el VIH que no presente esta gráfica porque es espectacular. Ese cruce de la supervivencia con la mortalidad. Y esto es atribuible únicamente a la puesta en marcha de la terapia HART, que es una terapia combinada para el tratamiento de la infección VIH. ¿Vale? Bueno, esto lo voy a pasar muy rápidamente. Con el tratamiento de la infección VIH hemos conseguido varias cosas. Que disminuya la carga viral en sangre, eso es súper importante. Y disminuye, por lo tanto, la muerte de los linfocitos CD4. Nuestros pacientes sobreviven ya como si tuvieran una enfermedad crónica. Pero es que además el hecho de que en sangre no haya carga viral evita la transmisión sexual del VIH. Es decir, tratar a un paciente con infección VIH significa que va a tener una supervivencia casi como una enfermedad crónica más. Pero es que además no transmite la enfermedad. Cuando un paciente está en tratamiento de la infección VIH y tiene menos de 400 copias, la tasa de transmisión es prácticamente no se detecta transmisión. Pero esto es con 400 copias. Pero es que ahora nuestros pacientes que están en tratamiento de la infección VIH es que tienen 0 copias. Es que no tienen copias en sangre, no tienen virus en sangre. Por lo tanto, la transmisión es prácticamente inexistente. Y eso es un aspecto muy importante para frenar la transmisión del VIH. Bien, 2 palabras nada más para decirle esto. Hasta hace muy poco tiempo, fíjense que lo que nos preocupaba, hasta hace muy poco tiempo, lo que nos preocupaba era que se nos morían los enfermos porque estaban inmunodeprimidos, porque no tenían defensa y se morían de infecciones oportunistas. Ahora, ese es un tema que no nos preocupa, porque nuestros pacientes no progresan, es decir, no hacen disminución de las defensas con el tratamiento. Eso no nos preocupa. Sin embargo, sí que nos preocupa el que en el intestino, que es donde se encuentra la mayoría de los ganglios linfáticos, se producen alteraciones importantes del epitelio intestinal. Y eso y otra serie de circunstancias hace que microorganismos que se encuentran en la luz intestinal pasen a la sangre. Y eso permanentemente está produciendo un estado inflamatorio en el individuo. Entonces, los pacientes con infección VIH ahora no se nos mueren de infecciones oportunistas, pero tienen un estado inflamatorio permanente. Y ese estado inflamatorio permanente es lo que determina que estos pacientes tengan un aumento del riesgo cardiovascular, que tengan más osteoporosis, que tengan un envejecimiento precoz y que tengan toda esta serie de problemas, diabetes, cáncer, insuficiencia renal crónica, etc. Es decir, el problema de las infecciones oportunistas como consecuencia del efecto citopático del VIH, no olvidamos de ello. Ahora tenemos el problema de la inflamación crónica como consecuencia de la translocación bacteriana y de otra serie de fenómenos. Y eso no se disminuye de forma importante, no ha disminuido de forma importante
con el tratamiento antirretroviral, ¿de acuerdo? Porque obedece a otros mecanismos patogénicos completamente diferentes. Pero no obstante, a pesar de que siempre tenemos tendencia a ser muy agoreros y decimos, esto es una epidemia y no tiene solución, eso es mentira. Solución tendrá a largo plazo. El objetivo de la OMS es que en el año 2030 el 90% de la población mundial esté diagnosticada, el 90% tenga tratamiento y el 90% tenga carga viral indetectable, porque eso es muy importante para que la enfermedad no progrese y para no transmitirla. Pero no obstante, hasta que ocurra ese objetivo, que es el objetivo del 2030, hay que decir que la infección VIH está disminuyendo de forma progresiva. Estos son adultos y niños que mueren debido a SIDA desde el año 1990 a 2017. Fijaros que desde el año 2005 esta curva está claramente disminuyendo. Es decir, el VIH y el SIDA sigue siendo un problema, pero un problema que está, hombre, que tiene una tendencia a mejorar. Este es el objetivo que pretende obtenerse en el año 2020, el objetivo que estaba previsto. Sin embargo, estamos por aquí. Pero no obstante, fijaros cómo el número de nuevas infecciones VIH en el mundo va disminuyendo progresivamente. ¿Y por qué razón está disminuyendo? Básicamente por el tratamiento antirretroviral, porque los métodos de barrera, el uso de preservativo y otra serie de fenómenos no se utilizan frecuentemente. Hay que decir que otra de las cosas que ha propiciado el tratamiento antirretroviral en este momento es lo que conocemos como la terapia PrEP. La terapia PrEP consiste en que pacientes que no tienen infección VIH y que pueden estar expuestos a la infección VIH a través de relaciones sexuales toman tratamiento antirretroviral previamente para evitar que se produzca la infección. La terapia preexposición ha mostrado ser una terapia muy eficaz, prácticamente del 85 al 90% de eficacia en los individuos que la hacen bien. Se recomienda ahora mismo prácticamente en todos los países la utilización de la terapia PrEP. Tropezamos con el problema de quién administra la terapia PrEP, quién la paga. Es decir, hay una serie de problemas de índole ético y de índole práctico que no están resueltos. En España la terapia PrEP no se utiliza de forma sistemática, ¿vale? Pero en fin, la idea que yo quiero, la llamada que yo quiero hacer es que la infección VIH sigue siendo un problema, pero mejora, ¿verdad? Ahora mismo tenemos, en el año 2017, existen 37 millones de personas que viven con infección VIH. Las nuevas infecciones en el VIH fueron 1,8 millones y se murieron en el año 2017 940.000 individuos. El que yo he puesto aquí el 2017 es porque es los últimos datos que ha proporcionado la ONU. Entonces no tenemos otros datos más recientes. Seguramente esta cifra irá para abajo en los siguientes años, ¿de acuerdo? ¿Y qué hay? Pues bueno, estos son más datos que no tienen mucho. El patrón de transmisión. Miren, en España, cuando yo empecé a ver los primeros pacientes con infección VIH, que los vi cuando empezó el VIH, yo he tenido la fortuna de ver nacer una epidemia y creo que voy a verla morir casi. Es decir, yo creo que hay pocos médicos, solamente los de mi generación, que hemos tenido la fortuna posiblemente de haber visto cómo se desarrolla una enfermedad y cómo se vence la enfermedad. Y eso es una experiencia especialmente gratificante. Esa y la hepatitis C. La hepatitis C no se conocía, se hacía que había una hepatitis no A, no B, y fue a partir del año 2000 cuando empezamos a conocer la hepatitis C. Y yo he tenido la fortuna de ver cómo aparece la hepatitis C y cómo la hemos curado. Esta vez sí, hemos curado la hepatitis C. Tenemos fármacos potentes que son capaces de curar la hepatitis C. Pues yo les decía que España era uno de los pocos países en el que el patrón de transmisión era fundamentalmente de adictos a drogas poliparenterales. La mayoría de nuestros pacientes se infectaban porque compartían material de inyección en el curso de la drogadicción parenteral. Y en el resto de los países occidentales, en el resto de los países de nuestro entorno, la transmisión era fundamentalmente sexual. Y había dos patrones. Uno que era el de los países con escasos medios, como ocurría en África subsahariana, en América del Sur, donde la transmisión se producía, transmisión heterosexual. Y luego otros países como los de Europa y Norteamérica, en los que la transmisión se producía transmisión homosexual, básicamente. El patrón en este momento es tal como aparece por aquí. En África es que no se ve muy bien. En África subsahariana el patrón es este patrón que aparece aquí, es un patrón de transmisión sexual. Y están representadas, las demás formas están representadas escasamente. Mientras que en el norte en Europa y en el norte de América la transmisión es fundamentalmente sexual, pero por vía homosexual. La mayoría de nuestros pacientes se infectan por vía homosexual. Nuestros pacientes en este momento, nosotros llegamos a tener en los años 93, 94, 95, 96, el 75% de nuestros pacientes eran adictos a drogas poliparenterales. Eran drogadictos la mayoría de ellos, 75%. Muy pocos homosexuales y muy pocos heterosexuales. Ahora, el 70% de nuestros pacientes son pacientes homosexuales que se han infectado porque han utilizado relaciones sexuales no protegidas, ¿de acuerdo? Así que ahora mismo tenemos el mismo patrón, se ha reconvertido el patrón de transmisión y tenemos el mismo patrón que tienen los países occidentales.
En España la situación, ¿cuál es? Pues esta que aparece por aquí, esto es en hombres, esto corresponde a pacientes que se infectan por vía homosexual, 65%, heterosexual, 17%. Materno-infantil prácticamente despreciable ya, y estas son otras formas de transmisión. Adictos a drogas por parenteral, solamente el 2,9% de los nuevos casos. Y los nuevos casos no quiere decir que se hayan infectado ahora mismo, sino que hemos diagnosticado ahora mismo, porque la mayoría de los pacientes que diagnosticamos son diagnósticos tardíos. Se infectaron, sabe Dios cuándo, y lo hemos diagnosticado ahora. Estos pacientes se infectaron cuando compartían agujas. En las mujeres la transmisión sexual sigue siendo la más importante y le sigue la transmisión a través de la aguja a drogadistas. Y como digo, no son pacientes que se han infectado, sino que los diagnosticamos ahora. Y esto es, para acabar ya, pues lo que yo quería transmitirles. Hemos conseguido que los pacientes no se nos mueran de infecciones oportunistas, que nuestros pacientes viven mucho más tiempo. Pero además hemos convertido a nuestros pacientes, envejecen 10 años antes que el resto de la población. Es decir, un paciente con 60 años con infección VIH equivale a un paciente con 70 años, por término medio, que no tiene infección VIH. Y entonces las comorbilidades que se ven en este grupo de pacientes con 70 años son las que vemos en los pacientes con 60 años con VIH. ¿De acuerdo? Y entonces estas son, muestra aquí cómo entre los pacientes con más de 60 años que tienen VIH, que son los pacientes que aparecen, perdón, los pacientes VIH son los que están aquí en este lado. Los pacientes que tienen más de 60 años, pues, por ejemplo, esto que corresponde a enfermedades cardiovasculares, es mucho más frecuente en los pacientes que tienen infección VIH, ¿verdad? Hay un grupo de enfermedades, si os fijáis, todas las enfermedades estas, todas las barritas estas, son más importantes en el grupo o aparecen más precocemente en el grupo de pacientes con infección VIH. Por lo tanto, podríamos decir que se adelanta un poco el envejecimiento de los pacientes con infección VIH. Bueno, pues ese es el precio que hemos pagado por tener un tratamiento eficaz. ¿A qué se debe esto? Pues posiblemente al que existe un estado inflamatorio crónico que el tratamiento antirretroviral no es capaz de revertir y determina que aparezcan estas comorbilidades. Bueno, esto viene a representar prácticamente lo mismo. La existencia de una serie de patologías no infecciosas que aparece de forma más frecuentemente en los pacientes que están en amarillo, que son los pacientes que tienen infección VIH, la hipertensión arterial, el cáncer no relacionado, en fin, y todo esto que aparece por aquí. Bueno, pues ya está. Yo estoy dispuesto a que me preguntéis. Está a punto de beber permiso. Bueno, pues darle las gracias al profesor por la ponencia tan interesante, y ahora tenéis la oportunidad, si queréis hacer alguna pregunta relacionada con el tema, levantáis la mano y Ana os acerca un micrófono que tenemos allí. ¿Queréis preguntar algo? Bueno, aquí veis, ahí tenemos. Sí. Hola, buenas. No sé muy bien cuál es la terapia que ha mencionado al principio de que ha conseguido la curación del paciente en San Francisco, pero no sé si a lo mejor en un futuro, o si acaso a esa, si podría servir la incorporación de un progenitor de la célula CD4 que haya sido modificado genéticamente para alterar el receptor al que el virus del SIDA puede anclarse. Eso no es tan fácil entender eso. El paciente de Berlín es un paciente al que se le hizo un trasplante. ¡Uy, por Dios! El paciente de Berlín es un paciente al que se le hizo un trasplante de médula ósea porque tenía una enfermedad neoplásica con una mortalidad muy alta. El trasplante de médula ósea per se tiene una mortalidad del 10%. Los pacientes con infección VIH, con el tratamiento que utilizamos, la mortalidad es mucho más baja. Es decir, si yo tuviese una infección VIH, yo me tomo pastillas y no me hacen un trasplante de médula ósea, eso de entrada. Lo que ocurre es que es un modelo muy interesante para intentar entender qué es lo que ha ocurrido en ese paciente para que se haya curado, qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? A los pacientes a los que se les va a hacer un trasplante de médula ósea, para eliminar todas las células malignas que tiene, le dan radioterapia y le dan quimioterapia, es decir, se le hace una ablación. Lo dejan sin ninguna de las células de la sangre, que él tenía. De esa manera se eliminan todas las células neoplásicas, las células malignas que tenía, que producían en este caso la leucemia. Y una vez que se le han quitado todas las células que el individuo tenía, al paciente hay que meterle una burbuja, porque se infectaría pues con cualquier cosa, no tiene ningún tipo de defensa. Entonces se mete en un ambiente, un aislamiento inverso, de tal manera que será todo estéril. Este paciente ha perdido los anticuerpos que se le han dado con las vacunas, los anticuerpos que ha tomado cuando se ha infectado, es decir, se queda absolutamente indemne para coger cualquier tipo de infección. Y entonces a estos individuos se le pone una médula ósea de un individuo sano. La médula ósea se aprende y cuando se produce el injerto, se produce una reacción de esa médula ósea que se le ha puesto contra el propio sujeto.
Y al revés también, una reacción del sujeto contra la médula ósea. Se produce una reacción muy compleja, una agresión muy compleja de las células que le hemos inyectado y del sujeto contra las células. Y ahí se producen una serie de sustancias, de citoquinas, que posiblemente sean las responsables en gran medida de que este paciente se haya curado. Pero lo fundamental ha sido que en la fase inicial hemos quitado todas las células que tenía, las que estaban infectadas y las que no estaban infectadas, porque se ha sometido a una ablación de todas las células que tenía para poder hacer el trasplante de médula ósea. Y además a este paciente se le hizo el trasplante de médula de un sujeto que le faltaba ese correceptor al que yo he hecho referencia, le faltaba el corrector CCR5, y eso posiblemente ha favorecido que, si había algún virus, no haya podido infectar esa nueva célula. De todas maneras, sabemos que los pacientes no progresores, esos que espontáneamente nunca evolucionan a SIDA, tienen la carga viral controlada, pero nunca evolucionan a SIDA. Sabemos que esos pacientes nunca tienen la deleción del CCR5. Todos tienen receptor CCR5, en mayor o menor cantidad. Por lo tanto, ese en sí no debe ser un factor que determine la posibilidad que sea un factor decisivo en la curación, si es que alguna vez se consigue. ¿Vale? Bueno, profesor, muchas gracias primero por la clase. Yo quería preguntarle, usted es eminentemente clínico, pero como ha vivido toda la evolución de la patología, ¿no?, del virus, ¿cómo ha visto usted la estigmatización de las personas que la han tenido a través de la evolución del VIH, ¿no? Porque supongo que la desinformación o la mala información que tiene la gente de cómo se puede contagiar a través de lo que se creía, de un beso, de un abrazo, de cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo lo ha vivido usted siendo profesional sanitario? Bueno, pues efectivamente, siendo testigo de primera mano pues mire, al principio existía una estigmatización muy importante, pero yo estoy convencido de que la estigmatización que teníamos para el paciente VIH venía determinada por dos factores. Uno, que era un paciente drogadicto casi siempre, y que era un individuo que estaba continuamente colocado y continuamente enmonado cuando no tenía droga. Entonces, eso ya de por sí estigmatiza al individuo. Si a eso se le añade que el paciente con un comportamiento a menudo asocial en los hospitales, no os podéis ni imaginar lo que suponía tener a pacientes hospitalizados de este tipo, ¿no? Porque era algo terrible. Entonces, claro, yo creo que eso era el factor que estigmatizaba más. Efectivamente, en aquella época había un grupo de pacientes, los grupos de pacientes gay, que tenían además una serie de manifestaciones clínicas que a menudo eran muy aparentes, como era la presencia de sarcoma de Kaposi, que era muy visible, que los pacientes se ponían muy delgados, que con el tratamiento antirretroviral, con los primeros tratamientos antirretrovirales, aparecían una serie de efectos adversos, y era lo que se conoce actualmente como una lipodistrofia, y es que se produce la reabsorción de la grasa de la cara y se acumula en sitios donde no tiene que acumularse, de manera que desaparece la cara, se queda chupada, los brazos, desaparece la grasa de los brazos y de las piernas y se ve toda la red venosa de los brazos y de las piernas, y eso estigmatiza mucho. Yo recuerdo una mujer que tenía una infección VIH, bueno, pues se la contagió su marido, era una transmisión heterosexual, y esta paciente, el problema fundamental que tenía era en verano que no podía ir a la playa porque no se podía poner un bañador, porque se le veían las venas de las piernas y de los brazos. Y eso parece que es una tontería, pero eso sí que marca mucho y estigmatiza mucho. Entonces, claro, nosotros le recomendábamos que utilizara bronceadores, que son una capa de pintura, que se pintara antes de salir de su casa, y eso tapaba un poco las venas y mejoraba esto. Pero es verdad que había un componente de estigma importante, pero no tanto en sí por la enfermedad, que seguramente también, sino por todo lo que rodeaba la enfermedad. Y en España el estigma fundamental era, yo creo que los adictos a drogas preparentales, sin perjuicio de que había algunos pacientes en los que en aquel momento, os estoy hablando del año 1988, 89, los primeros años 90, en lo que todavía la homosexualidad no estaba reconocida y existía también una cierta marginación de los pacientes en función de su comportamiento sexual, ¿no? Eso afortunadamente ha desaparecido. Es más, yo creo que estamos ahora mismo en una situación casi contraria, ¿no? Ahora mismo hay que hacer seguramente alarde de la condición sexual de cada uno, sea homosexual o heterosexual. Y ahora hemos pasado a la situación contraria, ¿no? Aprovecho que tengo el micro. Que a mí me sorprendió mucho por ver un documental de, no sé si era Médicos Sin Fronteras o algo así, en África, y había mujeres, supongo que habrían sido pues violadas por guerra o no sé, estaban hospitalizadas, y ellas decían que lo mejor que les ha pasado en la vida es tener
el VIH, porque gracias a eso entraban en programas donde se les vigilaba sanitariamente mejor, ¿no? Entonces eso lo comparo, por ejemplo, como por ejemplo la película Filadelfia, no sé si la han visto aquí, de Tom Hanks, que es un paciente basado en hechos reales que tiene el SIDA. Entonces me choca un poco el mundo occidental o el norte con el sur, y si eso, no sé, ¿eso lo ha visto usted? Yo creo que eso es más el norte con el sur, porque claro, esto mismo que me dice, en Estados Unidos hay muchos pacientes y ahora posiblemente menos, que tienen muy poco acceso a la medicación antirretroviral. No tienen acceso. En España y en los países occidentales, el acceso a la medicación antirretroviral es gratuito. El acceso a la asistencia del paciente con infección VIH es gratuito. Y no es una cuestión baladí. El tratamiento antirretroviral de media cuesta al año unos 6.000 euros de media el tratamiento. Y ahora porque han abaratado mucho los precios, 6.000 euros. Más si esto le añadimos las consultas, las determinaciones que hay que hacer y tal, se pone en torno a los 8.000 euros. En países con pocos medios, pues los pacientes no tienen acceso ni a la medicina ni tienen acceso a las consultas. Nosotros vemos ahora pacientes que vienen de América del Sur, incluso de países que no son los más deprimidos, Colombia, etcétera, y vienen tomando tratamientos que nosotros abandonamos hace 9 o 10 años, porque son tratamientos antiguos, tenemos otros tratamientos con menos efectos adversos, y ellos son los que tienen en este momento, porque son los que le están dando, ¿vale? En África existen tratamientos, en general, los fármacos genéricos, que son fármacos más antiguos, menos eficaces, con más toxicidad que los que utilizamos en los países occidentales, en general, pero tienen acceso al tratamiento. Y hay alguna ONG que son capaces de proporcionar, y fundamentalmente las denostadas compañías farmacéuticas, que son las que parece que dicen que se inventaron esta infección y tal, pues, por ejemplo, la compañía VIP, pues facilita el fármaco más potente y más moderno que tenemos ahora mismo, lo facilita gratuitamente a una gran parte de la población sudafricana, ¿eh? Y gracias a eso está disminuyendo el número de contagios en África y está disminuyendo la mortalidad. Es curioso que cuando uno compara ¿qué hay más en Sudáfrica, mujeres u hombres infectados? Hay más mujeres infectadas que hombres. Pero, sin embargo, la mortalidad es menor en las mujeres que en los hombres, porque las mujeres se acogen mejor al sistema sanitario, a los agentes sanitarios, toman el tratamiento antirretroviral cuando se diagnostican porque están embarazadas y se hacen seguimiento, y los hombres no hacen nada de esto, se pierden. Entonces tienen un aumento de mortalidad los hombres con respecto a las mujeres, ¿vale? Pero yo creo que no es ninguna suerte tener una infección VIH en un país africano, creo que no es ninguna suerte, ¿eh? Realmente me parece que lo impresionante de todo esto es una cosa que has comentado ya, ¿no? Que es un virus que hemos visto nacer hace 30 años, que además es un virus espectacular, con las capacidades que tiene de mutar, de esconderse en el sanitario, ¿no? De quedarse al embarcado, en zonas a las que no podemos acceder fácilmente, y a pesar de ello, de pasar de ver a la gente morirse, gente que hemos conocido y algunos hemos mirado, de diferentes, ¿no? Pasamos a una historia completamente diferente para que el virus sea cronificado y demás. Y bueno, quizás lo que ven en la televisión, en los periódicos, pues son las noticias como el paciente del virus, el paciente del caso del otro, que es verdad que son realmente interesantes a la hora de cómo se comporta el virus, cómo se comporta el secretario. Yo creo que hay que hacer hincapié que es un virus que nos ha planteado diferentes desafíos a lo largo de la evolución. O sea, y socialmente se va comportando de manera diferente. O sea, que la tradición tenía mucho que ver en la tradición y ahora está lo que además son otros y cómo vaya a comportarse esto en el futuro tenga que ver con otros aspectos sociales y bueno, cosas en las que probablemente tenemos que hacer hincapié. Entre otras cosas, pues un mejor tratamiento de los individuos que viven en países en vías de desarrollo, ¿no? Y bueno, y que actualmente pues el contagio del virus tiene más que ver pues con un comportamiento sexual en la que no se toma medidas de control y otras cosas nuevas que están apareciendo y que nos están planteando nuevos desafíos, ¿no? Como el uso de drogas, el contacto sexual, o sea, los contactos sexuales con uso de drogas y que bueno, que nos están planteando nuevos desafíos y que el futuro del virus y de cómo se comporta esta epidemia pues tenga que ver también cómo abordemos todas esas
facetas, ¿no? Y por supuesto, en los nuevos avances que están por venir, que yo no tengo dudas que igual que hemos llegado al punto en el que estamos y hemos cronificado la infección, probablemente pues veamos nuevos avances que nos ayuden pues a erradicar probablemente el virus definitivamente, ¿no? Y ya, era simplemente un comentario. Muchas gracias. Marta, como habrán podido deducir, pues por las alabanzas que ha hecho de mi persona, es que es médico del servicio y muy amiga, además, ¿no? Es decir, que no son muy valorables. A mí me parece muy oportuno lo que acabas de decir. Yo creo que hay cosas a las que yo no he hecho mucho hincapié y en las que hay que posiblemente incidir. Esta enfermedad hoy por hoy se transmite por vía sexual, ¿vale? Y que hay que tener las medidas de precaución, evitar la transmisión sexual, esta es la clave, utilizar métodos de barrera. Y si no se utiliza método de barrera por determinadas circunstancias, posiblemente el futuro está en la terapia preexposición. Pero hay que decir una cosa interesante en este sentido. Los pacientes le han perdido el miedo al SIDA, porque como el SIDA antes mataba y ahora no mata, se le ha perdido el miedo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ha dejado de utilizarse de forma sistemática el preservativo y los métodos de barrera. ¿Y esto cómo lo sabemos así de una forma cierta? Porque se ha incrementado el número de infecciones de transmisión sexual. Ha aumentado el número de infecciones por clamidia, el número de sífilis y gonococia, ¿vale? Y se ha aumentado de forma muy importante. En Estados Unidos, 4,5% la sífilis y la clamidia. Es decir, que la pérdida de miedo al SIDA, el no perderle el respeto, entre comillas, al SIDA, ha hecho que se mantengan relaciones sexuales de alto riesgo, sin método de barrera y además, como decía también en este momento Marta, pues en el curso de ciertas prácticas en las que se utiliza drogas para mantener relaciones sexuales más prolongadas durante más tiempo y mayor número de relaciones sexuales, como es la práctica del Chen-Set, que cada vez se extiende más, y eso hace que la exposición sea mucho mayor. Entonces, la solución para esto está en la educación sanitaria y seguramente a corto plazo en que en la terapia preexposición se pueda de alguna manera sistematizar en los pacientes que tienen estas prácticas de riesgo. El problema está en que ahora mismo, claro, ¿quién paga? Si el individuo que se va de juerga por ahí a tener prácticas de Chen-Set o de otro tipo, se paga la cocaína, se paga la droga, se paga las copas, se paga el pop, el sistema público va a tenerle que pagar los fármacos antirretrovirales. Bueno, pues a lo mejor compensa, ¿no? Porque uno dice, pues evito mayores riesgos, pero eso habría que planteárselo, ¿verdad? Y ahora, ¿quién lo dispensa? ¿Quién lo prescribe? Yo la verdad no me veo en la consulta prescribiendo los viernes a individuos que se van a ir el pasado fin de semana por ahí de juerga prescribiéndole la PrEP. Yo no me veo en esa tesitura, ¿eh? Es decir, que tenemos que dar respuesta a una serie de problemas que quedan ahí en el aire, pero que la solución a corto plazo es la terapia preexposición. Ahora, se han presentado en el CROI hace unos días, se han presentado la experiencia de terapia preexposición con fármacos antirretrovirales de depósito, con cabotegravir concretamente. Y la experiencia no ha sido demasiado buena, ¿eh? Y parece ser que no ha sido demasiado buena. Parece ser porque no se habían seleccionado bien a los pacientes y cuando se utiliza, cualquier terapia se utiliza en PrEP, si el paciente previamente no se excluyen los pacientes que están infectados, eso implica que antes de hacer la PrEP tienes que hacerle un control al paciente, un control virológico al paciente, porque si yo le doy la terapia preexposición se basa en dar 2 fármacos nada más, 2 fármacos de un nivel de potencia bajo. Es decir, es dar un paso atrás. La terapia JARE es dar 3 fármacos para tener mucha potencia para que el virus no replique y no mute, ¿verdad? Si yo le doy 2 fármacos de baja potencia, tengo muchas posibilidades de que el paciente mute y aparezcan resistencias. Si el paciente estuviese infectado. Y eso es lo que ha ocurrido con la PrEP, que los pacientes, algunos estaban infectados, se le ha dado la PrEP de forma rápida y han hecho mutaciones de resistencia, ¿eh? En Estados Unidos, en Inglaterra, donde se utiliza masivamente, bueno, se utiliza con mucha más profusión, pues básicamente lo hacen la ONG, ¿eh? Y algunas clínicas de infecciones de transmisión sexual, son los que hacen la terapia PrEP. Pero no el sistema de sanidad público. Hola.
Era para preguntar sobre el riesgo que tiene el sexo homosexual, o sea, en las mujeres. He visto que el gráfico es básicamente heterosexual. Imagino que relaciona a la penetración, pero no sé, el riesgo real que hay, ¿cuál es? Bueno, pues en primer lugar hay que decir que el coito receptivo tiene una mayor tasa de transmisión de la infección VIH que el coito insertivo, ¿de acuerdo? En el caso de las relaciones heterosexuales, la mujer lleva la peor parte. Una mujer que mantiene relaciones sexuales con un individuo que tenga infección VIH tiene mayor riesgo que un individuo negativo que mantiene relaciones sexuales con una mujer positiva, ¿de acuerdo? El coito insertivo tiene menos riesgo que el coito receptivo. Y en la relación homosexual ocurre exactamente igual. El coito receptivo tiene mayor riesgo que el coito insertivo, y eso ocurre tanto en las relaciones, en el coito anal en la mujer como en el varón. En ese sentido no varía. Y este riesgo aumenta considerablemente cuando se tienen prácticas que conllevan mayor sangrado, como es el fisting u otro tipo de maniobra que conlleven sangrado, ¿vale? Cuando se produce algún tipo de maniobra, el riesgo va aumentando de forma progresiva. Y además el riesgo aumenta mucho más cuando el paciente tiene carga viral detectable en sangre. Cuanto mayor sea la carga viral del individuo, mayor es el riesgo. Así que por este orden podemos decir, el coito insertivo, menos riesgo que el coito receptivo. El coito receptivo, menos riesgo que el coito anal receptivo. Cuanto más traumatismo se produzca en el curso del coito, mayor riesgo. Y cuanto mayor sea la carga viral, mayor riesgo de transmisión. Por eso lo ideal es que todos los individuos estén con carga viral indetectable, que todos los pacientes que están infectados tengan tratamiento antirretroviral. Eso está bien cuantificado, existe el porcentaje bien cuantificado dentro de lo que se puede cuantificar este tipo de cosas, pero que se conoce bien el tipo de riesgo, se estratifica bien el tipo de riesgo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quería preguntar, porque hace poco vi un artículo en el periódico que ponía que en la ciudad de Granada había aumentado como más de un 250%, y creo que salió usted además en el artículo. Todo era mentira, seguro. ¿Era mentira? Seguro. Pero de transmisión enfermedad de transmisión sexual, no de SIDA concreto, VIH. ¿Eso es real o...? Yo no me acuerdo la cifra. Si dije la cifra, pues seguramente me podía haber callado. Esa cifra no es la que yo tenía que haber dicho, ni mucho menos. Bueno, ponía que aumentaba de 100 y pico pacientes a 400, algo así. No, yo creo que era... La cifra, en este momento estábamos, la última cifra que teníamos de pacientes con sífilis, que era a lo que yo me refería en aquel momento, estábamos con 100 y pico, y hemos pasado de unos 20 casos al año, que eso supone una incidencia de alrededor de 3-4 casos por 100.000 habitantes, habíamos pasado a una incidencia de 20 casos por 100.000 habitantes. Habíamos multiplicado por 4 el número, así que es una cifra alarmante. ¿Y eso por qué? Pues está en línea con lo que yo acabo de decir. Se ha perdido el miedo a la transmisión VIH. Los individuos mantienen relaciones sexuales del tipo que sea, homosexuales fundamentalmente, sin preservativo. Nosotros los pacientes que vemos con sífilis, el 99%, cuando estaba haciendo la cifra estaba recordando a ver si teníamos alguna mujer con sífilis, con infección sifilítica aguda. No recuerdo ninguna en los últimos años. Es decir, todos los pacientes que tenemos con sífilis ahora mismo son pacientes gay en general, pacientes homosexuales, y tienen infecciones pues porque no utilizan protección, no utilizan preservativo, y seguramente pues porque son promiscuos, y además pues le han perdido el miedo a esto. Entonces, en todo caso piensan, es más, yo recuerdo que cuando un paciente iba a la consulta y le diagnosticábamos una infección VIH, al paciente le dábamos un mal rato, como no podía ser de otra forma. Ahora muchos ni se inmutan, ¿no? Es como decir, pues ya me darán pastillas y me curaré, ¿no? Entonces, se le ha perdido el respeto a la infección VIH. ¿Y qué cree que podemos hacer para que volvamos a lo que, yo qué sé, a que no se le pierda el miedo realmente, porque sigue siendo peligroso? No, sigue siendo muy peligroso. ¿Educación solamente? Pues básicamente no hay nada más que eso, educación. Pues no vamos a hacer electroshock a toda la población, ¿no? Yo creo que lo único que se puede hacer es educar a la población y explicarle cuál es el riesgo de mantener relaciones sexuales no protegidas. Porque
uno mantiene relaciones sexuales con toda la historia del individuo. Es decir, yo puedo mantener una relación sexual con una persona que es estupenda, pero esa a su vez tuvo relaciones sexuales con otro que no era tan estupendo, y esa a su vez con otro que no era tan estupendo, que fue el que contagió es decir, que la cadena es prácticamente inabordable. Por lo tanto, yo creo que el mensaje es relaciones sexuales protegidas o relaciones sexuales mutuamente monógamas, ¿vale? No existe otra fórmula, y en el peor de los casos, cuando no se hacen relaciones sexuales monógamas o relaciones sexuales protegidas, pues en el peor de los casos yo creo que la única solución que tenemos es la terapia preexposición, ¿vale? Hombre, y además seguramente sería bueno, pues, de alguna manera desacreditar las prácticas del chemsex, ¿no? Desacreditar las prácticas del chemsex sería bueno, porque se mantienen relaciones sexuales con muchos sujetos diferentes en un corto periodo de tiempo, con lo cual aumenta mucho el riesgo, y además relaciones que a menudo son traumáticas y que aumentan también mucho el riesgo, ¿no? Entonces, si bien hay algunos tipos de relaciones de chemsex y tal, en las que se sabe que uno de los individuos tiene infección VIH y hay una especie de ruleta rosa, aquello y tal, entonces que yo creo que hay que hacer una educación en este sentido, ¿no? Y yo creo que esto lo bueno es que lo hagan los colectivos más próximos a estos individuos en riesgo. Por ejemplo, si yo se lo digo a un paciente, se lo toma a beneficio de inventario, pero seguramente llegue mejor los colectivos que están próximos al individuo al que yo tengo que transmitirle el mensaje, ¿eh? Muy bien, pues si no hay más preguntas, cerramos aquí la tertulia. Que bueno, agradecer a todos que hayáis venido, como siempre, que ya sabéis que estas tertulias las hacemos más o menos cada 3 miércoles, ¿vale? Siempre en el mismo sitio, sobre las 6 o las 8, depende del día. Y nada, nos podéis encontrar en redes sociales también si queréis ir siguiéndonos para ver cuando hacemos las tertulias. Tenemos tanto Instagram como YouTube, Facebook y Twitter, y en YouTube vamos colgando todas las tertulias, ¿vale? Por si queréis verlas y no podéis asistir. Nada más, muchas gracias.